El agua es fundamental para la vida de los seres humanos, para la vida de toda la creación, de todos los seres vivos. Y en la historia bíblica también ha sido fundamental el agua y la falta de agua. Os invitamos a comenzar una sección sobre un personaje para el que ha sido fundamental el agua. Ha cruzado ríos, ha hecho nacer el agua de la roca, ha vivido el desierto y la falta de agua. El personaje más importante del Antiguo Testamento, Moisés, sacado de las aguas, que después cruzará el mar Rojo con su pueblo para liberarlo y después en el desierto hará brotar agua de la roca. Un itinerario espiritual del que queremos también nosotros beber. Su historia personal y la de su pueblo es un camino espiritual que podemos aplicarlo a nuestras vidas. Luz para nuestros pasos. Cautivados por la palabra. Trabajamos la historia de Moisés para iluminar nuestra propia historia. Somos siempre peregrinos junto al agua. Peregrinos que, como la cierva, buscan corrientes de agua viva en la palabra de Dios. Bienvenidos. Comenzamos, por tanto, un nuevo bloque en nuestros comentarios bíblicos cautivados por la palabra. En primer lugar, nos gustaría, una vez más, agradecer vuestros comentarios, vuestro cariño, vuestra oración. Estamos en comunión, la palabra crea comunión. La comunión de los santos es esto. También nosotros rezamos por vosotros y seguiremos intentando dar respuesta a tantas preguntas que surgen. Más o menos con el tiempo, pues los profetas, los vamos poco a poco intentando cubrir todos los aspectos de la Biblia. Vamos despacio, pero intentamos seguir adelante sin cansarnos. Por tanto, muchas gracias y que en todo esto sea el Señor bendecido, alabado, y que también el mundo pueda abrirse gracias a nuestra pasión por la palabra. Recibimos con pasión la palabra y la transmitimos también con pasión. Ese es el intento de este canal, ¿verdad? Como todos vosotros también. Apasionarse por la palabra para que la misión sea más fecunda y Dios sea glorificado. Os invitamos ahora a una incursión en el Antiguo Testamento. Vamos viendo Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Al principio, en el Pentateuco. Como ya hemos trabajado en vídeos, los tenéis en el canal, el libro del Génesis, vamos ahora a dedicarnos al resto de los libros del Pentateuco, que son 4. Nos quedarían, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No hace falta que hablemos de los problemas literarios, críticos del Pentateuco, porque ya hablamos un poquito en el Génesis, ¿verdad? Como es una obra compuesta, se hablan de varias tradiciones, de varias redacciones, hay textos más antiguos, tradiciones más posteriores, cómo se ha ido componiendo, por eso hay repeticiones, cosas que no quedan claras. Bien, el Pentateuco es el momento más importante, el texto más importante para el Antiguo Testamento, para el mundo judío, y no tiene parangón con ningún otro texto bíblico. Y dentro del Pentateuco podemos dividir, como hemos dicho, en 2 partes. El Génesis es un libro un poquito sui generis y habla precisamente de eso, de los orígenes, y después los otros 4 libros son el Éxodo sin terminar. El Éxodo realmente termina fuera del Pentateuco, en el siguiente libro, que es Josué. Por eso algunos exegetas hablan de hexateuco, 6 estuches, 6 libros, llegando hasta Josué, para que quede completo el Éxodo. Entonces tendríamos Génesis como época antigua y de la promesa. Dios promete a los patriarcas un pueblo y una tierra, y los demás libros son el cumplimiento de esa promesa, un gran pueblo esclavo que va a caminar hacia la tierra prometida que Dios les dijo a los patriarcas. Pero claro, esa promesa, ese éxodo, finaliza con Josué y después continúa la historia de la estancia de Israel en esa tierra hasta que fueron expulsados, como explicábamos en el libro del Génesis. Pero aquí vamos a dejar Josué fuera. También explicábamos que aunque algunos hablan de hexateuco, pero el Pentateuco tiene sentido, ¿por qué? Porque está unificado mucho por la historia de Moisés.
De hecho, Éxodo comienza, ahora veremos, con el relato del nacimiento de Moisés y Deuteronomio finaliza con el relato de la muerte de Moisés. Entonces, después de las promesas, viene realmente la historia de Moisés como guía libertador de un pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, vamos a ver estos libros. Además, también es importante que veremos también al final de nuestros vídeos, de este bloque, como el que el Éxodo no termine cuando el Pentateuco sí ha terminado, el que Moisés no pueda entrar en la tierra prometida, cuando lo merecía, tiene un profundo significado teológico de tipo espiritual, personal, y también de tipo teológico profundo. Lo iremos viendo. Entonces, nuestros vídeos van a tratar los 4 libros del Pentateuco, después de Génesis, centrados en la vida de Moisés. Y un segundo matiz sería, si os dais cuenta, nuestros vídeos quieren ser un poco de estudio del texto bíblico con aplicaciones prácticas, con lectura sapiencial. En este vídeo de Moisés vamos a privilegiar la segunda dimensión sobre la primera. No vamos tanto a explicar textos, cuanto a recorrer los textos desde la perspectiva de Moisés. Hablaríamos no tanto de una explicación del Pentateuco, sino de un itinerario espiritual de Moisés aplicado a nosotros. En esta línea nos situamos en relación con autores antiguos como Filón de Alejandría, que tiene una De Vita Mosis, la vida de Moisés, y también un santo padre, Gregorio de Nisa, muy especialmente tiene un libro dedicado a eso, sobre la vida de Moisés, con 2 partes. La primera dice un poco la historia, resume la historia de Moisés, y luego cuál sería la interpretación espiritual de esa vida de Moisés, muy interesante. Y recientemente, bueno, hace unos años ya, pero un exegeta español, jesuita, Alonso Shekel, Luis Alonso Shekel, ha publicado un pequeño librito, muy sencillito, que cita mucho a Gregorio de Nisa, La misión de Moisés, Meditaciones bíblicas. Pues en esta línea de seguir a Moisés e intentar sacar de ahí luz para nuestra vida, van dirigidas estas reflexiones que compartimos con vosotros. Surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente contra él, para que no se multiplique más. No vaya a declararse una guerra y se alíe con nuestros enemigos. Nos ataque y después se marche del país. Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas en la construcción de las ciudades, Granero, Pitón y Ramsés. Empezamos a leer el libro del Éxodo y en el capítulo 1 aún no se habla de Moisés. Moisés aparecerá en el capítulo 2. Entonces el capítulo 1 es la introducción, ¿verdad?, a la vida de Moisés y es el intentar engarzar, unir el libro del Génesis, que el lector viene de leer, para comenzar una nueva historia. Y han pasado los siglos y las cosas cuánto han cambiado. Todo iba bien para el pueblo, Israel era una bendición para Egipto, José, que después también fue bendición para Israel, que no pasó hambre. Pero las cosas han cambiado, era Israel ya no es una bendición para Egipto, ahora es una amenaza. Bien porque pueden gobernar en Egipto, nos recuerda esto a los Ixos, un pueblo antiguo que reinó en Egipto durante unos años, y también podían aliarse con un pueblo extranjero para dominar Egipto. Entonces, el miedo al extranjero, el miedo a lo extraño, ¿verdad? Entonces esto sirve, ya digo, para relacionar el libro del Génesis con el futuro libro del Éxodo. ¿Y cómo empieza el libro del Éxodo? Estos son los nombres de los israelitas que bajaron a Egipto.
Es decir, hay una continuidad no solamente literaria, sino una continuidad teológica, ¿no? Es decir, Dios va a actuar en la historia porque es el Dios de los patriarcas. Han pasado muchos siglos, pero Dios va a seguir actuando. Esto es importante para que tengamos una perspectiva de la historia que a veces es muy limitada por nuestra parte, porque vivimos 80, 90 años. Claro, aquí Dios parece que ha estado en silencio durante siglos. El Dios que eligió a Abraham, ¿qué ha hecho con el pueblo hasta que llegó Moisés? Y no ha hecho nada, aparentemente, o no se cuenta nada de esa historia. Entonces, como las promesas de Dios pueden tardar siglos en realizarse, pero se realizan. A veces las promesas de Dios no se realizan en mi época, o lo que yo siembro en mi época no produce fruto en mi época, sino que Dios tiene una perspectiva mucho más grande. Dice segunda carta de Pedro que un día son como 1000 años, y 1000 años como un día para Dios, ¿verdad? Entonces, estos son los nombres. Hay continuidad entre el Dios de los antiguos patriarcas y el Dios que ahora va a actuar de forma nueva a través de Moisés en un pueblo numeroso, que ya en sí es el cumplimiento de la primera promesa a Abraham: de ti haré una nación grande. Entonces, estos son los nombres. La importancia de recordar a los patriarcas, la importancia de la memoria del pueblo, porque hay una continuidad marcada por la ayuda de Dios, que no siempre se ve o no siempre actúa de forma tan intensa. Y también aparece la opresión del faraón. Como el pueblo es una amenaza, ¿qué decide hacer el faraón? Primero se nos dice que es un faraón que no conoció a José. Frente a la perspectiva de Israel, y después veremos de Yahvé, que Dios se acordó de su pueblo y escuchó su clamor, aquí no hay memoria, en el faraón no hay memoria, no conoció a José. Se ha olvidado del bien que le hizo este israelita a Egipto. Y por eso, como no conoció a José, se porta con los judíos, con los israelitas, de una forma negativa. Entonces, la opresión. Y una forma de ejercer la opresión es el control demográfico. Se les da trabajos forzados y se les impide tener niños. A los niños los matan, a las niñas las dejan. Entonces, esto tiene mucha actualidad, ¿verdad? La opresión de las personas que nos dan miedo, y si puede ser, esa opresión se continúa o se afianza en la presión y control demográfico. Que nazca, los poderosos quieren que nazcan quien ellos digan, que no nazcan tantos porque son un peligro. La fecundidad como peligro. El Génesis comenzó con una promesa de fecundidad de Dios a la humanidad: creced y multiplicaos. El segundo libro, el Éxodo, comienza con una perspectiva humana. Para Dios la fecundidad es una bendición. Para el faraón la fecundidad es un peligro, una amenaza. Qué perspectivas más diferentes y qué actualidad tienen. Pero el faraón, con su poder, se va a ver burlado en tres direcciones. El pueblo, cuanto más lo oprimen, como está bendecido por Dios, más crece. Más crece. Y el faraón con la opresión no es suficiente, por eso llega después el control demográfico. Pero ahí también es burlado por las comadronas hebreas, porque temen a Dios y no hacen caso de los deseos controladores del faraón. Aquí también hay una desobediencia, ¿verdad?, al poder cuando se trata de defender la vida. Tampoco pueden tener más actualidad estas palabras, una actualidad enorme, ¿verdad? Entonces se ve burlado también por las comadronas hebreas que se abren a la vida porque temen a Dios y no temen, por tanto, al faraón y su poder. Y en tercer lugar, lo más irónico quizá, va a ser precisamente la hija del faraón, la que cuide y salve a un niño hebreo de las aguas, que será el futuro libertador de los hebreos frente al faraón, el padre de esta mujer. Entonces, cómo Dios actúa también de forma irónica, ¿verdad?, contra los poderosos de una forma sencilla, aquí muy especialmente con la importancia de la mujer, las comadronas, la hija del faraón, después también la madre de Moisés y la hermana de Moisés, que lo cuida y va viendo la cesta, como veremos por el camino. Entonces, una perspectiva aparentemente negativa. ¿Y qué va a hacer Dios para actuar en favor de este pueblo que Él ha elegido? ¿Cómo salvará a este pueblo? El capítulo 1 es la perspectiva del pueblo,
oprimido por el faraón. Y en el capítulo 2, en la continuidad, está un caso particular de esa opresión, que es una familia que tiene un niño y no quiere que muera, frente a la opresión del faraón. Pero aquí no aparece todavía ninguna intervención de Dios. Como Dios ve que el pueblo sufre, va a intervenir en Moisés, no. El capítulo 2, hasta el final, no aparece la intervención de Dios, sino que aparece un caso concreto de esa opresión y cómo unas mujeres, que decíamos antes, empezando por la madre, un aspecto muy humano, van a hacer que un niño se salve de esta opresión del faraón, ¿no? Entonces, Moisés, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo va a empezar a actuar Dios de una forma todavía no explícita? Pues no manda un libertador todavía en absoluto. El lector no ve que pase nada, sino que se nos cuenta el nacimiento de un niño. Dios parece que va a actuar a través de un niño que encima va a estar en peligro, como veremos. Y también hay otros casos en la Biblia, Miqueas, Isaías 7, 9, el Nuevo Testamento no digamos, cómo Dios actúa de una forma muy humana y a través de una semilla muy pequeña. No manda un libertador, sino una promesa de libertador. Un niño pequeño y débil. La Virgen está encinta y da luz a un niño ante los ejércitos opresores. ¿Y eso qué es? Entonces, la importancia de cómo Dios actúa a través de lo humano, de las circunstancias y también de las mujeres, de las personas que en el día a día defienden la vida y se empeñan en sacar adelante biografías de futuro. Veíamos también en el libro de Tobías cómo Dios responde a la súplica de Tobías y Sarra a través de una biografía. La biografía de los demás son a veces el envío de Dios para liberar mi vida. Y también a veces mi propia biografía puede ser una respuesta de Dios a ciertos problemas de los demás. Dios actúa, salva a las personas a través de la biografía de otros. Esto es claro en Moisés, es clarísimo en Tobías y será muy claro también en José de Egipto, será muy claro en Jesús de Nazaret. A los cristianos, al mundo, los cristianos pensamos que al mundo nos salva la biografía de un hombre que es Dios. Entonces Dios va a iniciar, sin intervenir todavía, se inicia una vida humana en la que Dios va a intervenir. Entonces el niño. Moisés, además al principio y al final, está aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 4, cuando vuelve a Egipto también, está en peligro de morir. Aquí en el capítulo 2 le salva su madre, su hermana y la hija del faraón, y en el capítulo 4 le salvará su esposa, con el gesto de la circuncisión. Es como Moisés es un salvador en peligro que va siendo salvado por la mujer para que después pueda ayudar. Es decir, en la Biblia no hay ningún libertador todopoderoso que él va venciendo toda dificultad, sino que Moisés es aquel que va siendo liberado por unas mujeres para que así pueda convertirse en el profeta enviado por Dios. Los peligros de la vida no significan que Dios no esté en nuestro camino, sino significan que necesitamos la ayuda de los demás para poder cumplir nuestra misión. Muchas veces estuvimos a punto de morir y en cambio Dios sacó de ahí biografías renovadas que ayudaron a los demás. Moisés va a ser criado, en su nombre está indicado, ¿no?, simbolizado, criado por la cultura egipcia. Tiene un nombre egipcio, Moses. Acordaos de los nombres de los faraones, Ra, Moses. En el fondo es hijo de Ra, o perteneciente a Ra, el dios Ra, o Tut, Moses, hijo de Tut. Pues Moisés es la segunda parte del nombre. Se ha eliminado, diríamos, la parte del dios, la parte teófora. La Biblia, igual que hizo con Babel, reinterpreta desde un verbo hebreo esta palabra egipcia y le llama sacado de las aguas, ¿no? Entonces es una reinterpretación hebrea, bíblica, de un nombre egipcio. Por lo tanto, Moisés, el libertador de Israel, nace, es criado como egipcio y recibe un nombre egipcio y participa de la cultura egipcia, pero después sale y va a visitar a su pueblo porque sabe que es hebreo y tiene dos encuentros. En su juventud tiene dos encuentros. Primero, un egipcio oprimiendo a un hebreo y él actúa por propia cuenta, diríamos. Esto se puede interpretar, yo creo que esto es interesante, lo dicen siempre los santos padres, sí, cómo Moisés intenta solucionar el problema de los hebreos oprimidos con sus fuerzas. Esto
Esto es lo que un joven siempre quiere hacer, ¿no? Nosotros, cuando somos jóvenes, querríamos con nuestras fuerzas solucionar el problema de los demás. Es lo que hace Moisés, que al final consigue poco, ¿verdad? Como veremos. Entonces, con la violencia, con sus propias fuerzas, matando al opresor, quiere salvar al oprimido. Un segundo encuentro, ya son dos hermanos hebreos. Claro, aquí ya no puede matar a uno o a otro. ¿Qué hace entre ellos? Intenta mediar, pero le dicen, ¿y tú qué autoridad tienes? La violencia de Moisés y la falta de autoridad de Moisés. Luego veremos cómo cambian las cosas cuando él sea enviado por Dios para liberar de una forma nueva al pueblo. Entonces, el Moisés que tiene un primer intento de solución al problema del capítulo 1, de la opresión, acaba teniendo miedo y por eso huye. Esto nos recuerda a la huida, por ejemplo, de Sinué el egipcio, que se conoce en la historia egipcia siglos antes del Éxodo. Entonces todo ha acabado en un fracaso, pero Moisés huye, lo cual está preparando el éxodo de Israel, y después en el desierto, en Madián, rehace su vida. Encuentra, porque se porta bien con unas mujeres, un Jetro, un sacerdote de Madián, le recompensa, le da como esposa a su hija, y después tiene un hijo también que le pone por nombre Gersón porque él es extranjero. Y Moisés al final ha conseguido ser salvado de las aguas por las mujeres. Después de esa educación e intento de liberación, sale y consigue rehacer su vida. ¿Qué va a suceder ahora? Pues al final del capítulo 2 se nos habla de la perspectiva divina. Hay un clamor del pueblo, el pueblo oprimido reza, y Dios, dice el texto, escucha a su pueblo y se acuerda de sus promesas. Dos verbos fundamentales, teológicos, espirituales, que podemos también aplicar a Dios, claro, y a nosotros. El Dios que escucha el clamor de su pueblo será luego, Deuteronomio 6, el Dios que pida a Israel, Shema Israel, que escuche. Dios que escucha pide que el hombre escuche. Es fundamental la escucha para la religión. Es fundamental la escucha del otro y sus sufrimientos para la vida. Si Dios no escuchara, no tendríamos solución. Si nosotros no escuchamos, perderemos la salvación de Dios, la perspectiva de Dios. Y también la memoria, lo hemos dicho antes, el faraón no conoce a José, Israel es un pueblo de la memoria. La memoria humana, no olvidar las acciones de Dios, se fundamenta en la memoria de Dios. Dios es fiel a su alianza y nunca olvida sus promesas, aunque a veces parezca que tarda en cumplirlas. Entonces, el Dios que escucha pide nuestra escucha, el Dios que se acuerda pide nuestra memoria. No te olvides de quién te ha salvado, no te olvides de las acciones de Dios. Y una perspectiva también espiritual muy importante, dos verbos que podrían resumir una vida religiosa perfecta, ¿no? Ante el Dios que escucha y se acuerda, mi actitud como persona que escucha a Dios y a los demás y se acuerda de las acciones de Dios y también del bien que los demás han hecho por mí. Y entonces, ¿cómo interviene Dios? Pues metiéndose en la vida de este hombre que ha sufrido pero ha rehecho su vida, saliéndole al encuentro. Pasamos a la vocación de Moisés. En una vida aparentemente nada religiosa, en una vida humana de un hebreo que es liberado por fuerzas humanas, Dios se introduce a través de la vocación. Y tenemos quizá el relato de vocación más importante del Antiguo Testamento. En el momento crucial de la vida de Moisés, cuando es pastor, tiene un encuentro con Dios. El Señor lo llama desde el Monte Santo, el Sinaí, el Monte Horeb, desde una zarza que ardía sin consumirse. También nosotros nos acercamos a la palabra porque tenemos inquietud. Queremos conocer el por qué arde la zarza, el porqué de los signos de Dios. Con Moisés nos acercamos al Monte Sinaí para que el Señor nos regale un encuentro que también pueda cambiarnos la vida. Subamos al monte. Nos fijamos ahora quizá en uno de los textos más importantes de la historia de Moisés y del Antiguo Testamento, la vocación de Moisés y la revelación del nombre divino. Como ya explicamos o dijimos en algún otro vídeo anterior, pero ese es el momento también de repetirlo, el Éxodo 3 tiene un esquema típico de vocación, que luego se aplicará también a los profetas,
también en el Nuevo Testamento, a Pedro, a María de Nazaret, la Anunciación. Y parece que las vocaciones son diferentes, la vocación de Gedeón, de Isaías, del segundo Isaías el siervo, Isaías 49, de Jeremías, de Ezequiel, de María, de Pedro, de Gedeón, hemos dicho, pero la impresión que da es que aunque son diferentes en cuanto al contenido, porque cada uno tiene su historia, pero en cuanto a la forma, todas tienen el mismo esquema, es decir, hay un género literario que se llamaría relato de vocación. Y la cuestión solamente es una cuestión literaria, que se puede estudiar por los exegetas y ver cuál es su estructura y su alcance, sino que es tal vez una cuestión teológica profunda, y es, no solamente literalmente inspiraron unas vocaciones a otras, ¿verdad?, sino que parece que Dios siempre llama de la misma manera. Parece que se repite el esquema teológico, histórico, por el que Dios llama a una persona. Y por eso cuando en mí, en San Pedro, o en mí actualmente, pues se dan este esquema, se dan los elementos de este esquema, a lo mejor es que Dios me está llamando. Y cuando falta alguno de los elementos de este esquema, a lo mejor es que estoy interpretando de forma errónea lo que yo creo que es una vocación. Eso me parece fundamental conocer bien cómo llama Dios a las personas, especialmente a los profetas, en la Biblia, para también ayudarnos a discernir si el Señor nos está llamando. Yo creo que una de las claves de la pastoral vocacional de la Iglesia es transmitir bien, sembrar esta perspectiva vocacional, este esquema, para que los jóvenes y los quizá no tan jóvenes se planteen si Dios también está actuando en ellos de esta misma manera que actuó en Moisés, en María, en Isaías, en los apóstoles. Vayamos por partes recorriendo este esquema. Primero, siempre está la teofanía, la manifestación de Dios. Dios sale al encuentro de aquel a quien quiere llamar. Hay una experiencia de Dios, puede ser en el templo como Isaías, puede ser en casa como María, puede ser en la barca como Pedro, o puede ser en un monte y una zarza ardiendo como Moisés. La teofanía, Dios irrumpe en la vida de una persona a través de un signo, en este caso una zarza que ardía sin consumirse. Entonces, en principio no es un signo divino, es una cuestión humana, y por curiosidad humana Moisés se acerca a ver qué sucede. Algunas curiosidades humanas e inquietudes del corazón no podrían ser puerta abierta a una posible vocación. En la historia de nuestra propia vocación, ¿no ha habido también esas búsquedas humanas y curiosidades e inquietudes que a lo mejor nos han abierto al misterio de Dios? Pues seguramente sí, ¿verdad? Bien, la zarza ardiendo hace que Moisés, por curiosidad, se acerque. Y entonces Dios, que ha intervenido mostrando el signo, interviene de forma directa ante Moisés y lo llama. Moisés, Moisés, aquí estoy. Y le dice, no te acerques. Hay aquí en el texto, de forma pretendida, ¿verdad? Él quiere acercarse, Dios le dice, no te acerques. Entonces, ¿Dios qué quiere? ¿Que nos acerquemos o que no nos acerquemos? Está aquí esa doble experiencia, ¿verdad?, religiosa de toda teofanía, que es algo que me atrae, pero que me desborda. Algo que me hace acercar, ese misterio que dicen los de la historia de las religiones, ¿no? Tremens et fascinans. Es un misterio que me fascina, que me atrae mucho, pero que me desborda y me da un poco de temor, el temor ante lo absoluto. Entonces yo me quiero acercar, pero Dios dice, no te acerques, que es terreno sagrado. No podemos tratar a Dios como si fuera algo cotidiano de nuestra vida. Tenemos que respetar el misterio y su trascendencia. No te acerques porque es terreno sagrado, por lo tanto tienes que acercarte, diríamos, de una forma adecuada. Primero, descálzate. El descalzarse como un signo religioso, ¿no? Os llama la atención que cuando el hijo pródigo en Lucas 15 vuelve a la casa paterna, el padre, él venía descalzo y el padre lo calza. Es decir, al personaje más importante de la historia de Israel, Dios le pide que se descalce como signo de su falta de dignidad ante Dios. Y el padre de la parábola, en cambio, al pecador, ¿no? Al pecador, al sinvergüenza, lo calza como signo de dignidad.
Es muy bonito, ¿verdad?, relacionar el tema de la zarza ardiente con Lucas 15, el tema del calzado como no soy digno, ni Moisés es digno de estar ante Dios, tiene que descalzarse, y en cambio el pecador, Dios quiere calzarlo para dignificarlo desde la misericordia de Jesús. Descálzate. Y le dice quién es Él. Soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. El Dios de los padres, la continuidad, el Dios de las promesas. No es el Dios de Moisés. Moisés es un personaje fundamental, el máximo de la historia de Israel, pero no es su Dios, sino que él forma parte de un pueblo, es un eslabón de un pueblo y va a tener una misión que tiene que ver con las promesas de Dios y su vinculación a un pueblo al que él pertenece. Entonces no eres tú el primero, yo soy el Dios de los padres, el Dios de las promesas, el Dios que te antecede también históricamente, el Dios de tu pueblo, de tus orígenes. Y entonces dice que Moisés se tapó el rostro, no solamente no se acerca y se descalza, sino que se tapa el rostro porque teme ver a Dios. Otra dimensión, junto a descalzarse, de esa teofanía. Y cuando uno teme ver, no es digno de y se descalza, es que está de verdad ante una teofanía, está viendo a Dios como Dios, no como algo que no vale para nada. También luego hay una evolución, ¿verdad? Y Moisés teme ver a Dios, aún no le conoce. Al final del Éxodo, en Éxodo 33, Moisés quiere ver a Dios. Primer encuentro, teme ver a Dios. Cuando ya son amigos, cuando han trabajado juntos, cuando el Señor Moisés quiere ver a Dios. No le es suficiente con ser enviado por Dios, sino que Moremos querrá ver a Dios. Esto en cuanto a la teofanía, ¿no? El encuentro de Dios con Moisés. Podríamos aplicarlo a nuestra vida también. ¿Cuál ha sido mi zarza ardiente que me llamó la atención? ¿De qué he tenido yo que descalzarme en mi vida, si es que me he descalzado? Ha sido también para mí el encuentro con Dios un poco de algo que me produce temor, desbordamiento, porque eso no es malo, eso es necesario. Ante Dios me siento pequeño, me siento indigno, me siento y tengo que descalzarme y no soy digno de ver ni de mirar. Entonces, la teofanía, Dios sale al encuentro del hombre para llamarlo. Segunda dimensión, la misión. La vocación es para una misión. Me gusta decir siempre el tercero en la vocación. Dios es el primero, el elegido sería el segundo, pero la vocación nunca es una experiencia mística entre Dios y yo. Es una experiencia misionera. Dios me llama porque le importa un tercero. Aquí es el pueblo que está oprimido. Dios llama a Moisés no para bendecir a Moisés, sino para que Moisés sea el brazo de Dios extendido para liberar al pueblo. Toda vocación es al servicio de los hermanos. No es una dignificación de Dios a la persona para convertirla en un amigo de Dios y tú y yo nos entendemos. No, la vocación es siempre llamada al servicio. Porque Dios ama al pueblo oprimido, elige a Moisés. Elegirá luego a Isaías, elegirá el tercero. Mi vocación no solamente tiene que ver con Dios, tiene que ver también con los hermanos. Por eso es una respuesta a Dios y un servicio a los demás. Aquí también juega el texto muy bonito con dos verbos. He bajado, Dios va a bajar para que Moisés haga subir al pueblo de Egipto a la libertad. El Dios que se abaja, dicen los salmos, para mirar al cielo y a la tierra, aquí el Dios se abaja, se hace pequeño, se baja del cielo para que el pueblo sea ensalzado, para que el pueblo se levante. Es un poco un anuncio de la futura encarnación. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. 2 Corintios capítulo 8. Bien, y luego le dice a Moisés, ponte en camino. La vocación no es un instante y ya tengo vocación. La vocación, aquí Moisés inicia un camino. El discernimiento de la vocación nunca es referido a un instante de la vida. Hay muchas personas en discernimiento vocacional que se equivocan, creo yo, porque piensan que Dios tiene que dejarme las cosas, darme un papel que es la vocación y ya yo recibo el papel, lo guardo y ya tengo vocación. No, la vocación es ponerse en camino como Abraham. Abraham no se puso en camino y poseyó la tierra inmediatamente, no, es un camino largo. La vocación es Dios me sale al encuentro para caminar conmigo e ir haciendo discernimiento de lo que Él me pide. Entonces, la misión. ¿Cómo responde el llamado? Siempre, siempre, en toda vocación se da este elemento.
La dificultad. Yo no soy capaz de esto. Soy un muchacho y no sé hablar, dice Jeremías. Soy virgen, no tengo varón, dice María. Soy un pecador, dice Pedro. Siempre la dificultad. No sé hablar, dice Moisés, que no estoy a la altura de la vocación. Y efectivamente es verdad. Muchas personas en procesos vocacionales, al ver la dificultad ante la misión, creen que eso es un signo de falta de vocación. Y es justamente lo contrario. Cuando no se experimenta la propia dificultad ante la misión, es que no hay vocación. La dificultad forma parte estructural de toda vocación. Primero porque Dios ayuda, Dios siempre ayuda, pero sobre todo para saber que la misión no es nuestra, sino que es de Dios. Por eso, ¿cómo se supera la dificultad? No se dice, no te preocupes, si tú vales mucho, si tú no. No es cuestión de dar palmaditas en la espalda para convencer, ni tampoco Dios le dice que yo te capacitaré para... No. Yo estoy contigo. Voy a decir aquí una cosa que es con perdón, lo digo con perdón porque yo creo que lo que se dice es verdad, pero habría que matizarlo. Dios, oigo decir yo mucho por ahí, no, Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. Un juego de palabras muy bonito, ¿verdad? Desde este punto de vista, creo que eso, que lo que quiere expresar es verdad, es insuficiente. Yo creo que no tanto Dios capacita a los que llama, sino que les dice, yo estoy contigo. ¿Vas a seguir siendo incapaz? Claro que sí, pero yo estoy contigo. El capaz soy yo, Dios, y tú vas a ser mi compañero, mi ayudante, y donde tú no llegues, ya sigo yo, no te preocupes. Entonces, más que capacitarnos, creo, a los vocacionados Dios nos acompaña. Dios camina siempre con nosotros porque la misión siempre es suya. Él no envía y se queda a ver qué tal lo hacemos. Él nos acompaña, va por delante siempre en la misión. Eso, la clave de la expresión es yo estoy contigo. Como le decía María, el Señor está contigo. O como acaba Mateo, lo veíamos, ¿verdad? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El yo estoy contigo es la confirmación de la vocación. Sin esa experiencia, te necesito en mi tarea, la misión no sería vocación. Y después también hay un signo. Acordaos de Isaías 7. Le dice Isaías al rey, pide un signo. No, yo no quiero tentar a Dios, dice el rey, no quiero tentar a Dios. ¿Cómo que no? Dios quiere darte un signo. Dios no da evidencias. Dios no da pruebas. Le pedían a Jesucristo una prueba, un signo a los fariseos. El signo va a ser el signo de Jonás. Pero Dios da signos que es una mujer embarazada. Isaías 7 es el signo de Jonás, de Jesús. Y aquí el signo es muy llamativo. Para María fue Isabel, que estaba embarazada, ¿no? El signo es futuro. Daréis culto en este monte. El pueblo de Israel, cuando se ha liberado, daréis culto en este monte, en el Sinaí, en el que yo me estoy apareciendo a ti. Pero es un signo no comprobable. Es un poco llamativo, porque Moisés podía ver que Dios le da un signo para corroborar la misión y saber que esto es verdad. Pero no, Moisés tiene que fiarse de un signo posterior. Moisés estará seguro de que esta misión es de Dios, no ahora, sino en el futuro, cuando den culto a Dios en este monte. A veces Dios da signos que aún no han llegado y hace falta fe para poder creer en la vocación. Porque si aún no ha llegado el signo, hace falta fiarnos de Dios para que ese signo sustente nuestra vocación. Después, más adelante, en el capítulo 4, se darán otros dos signos que en el fondo son ya signos de la capacidad de Moisés para hacer milagros en su misión. La serpiente y el bastón, que se convierte en bastón, la mano que se mete en el pecho, luego sale con lepra, luego se quita la lepra, bien, otros signos secundarios. Y después tenemos una ampliación de la vocación, muy bonita, que es la revelación del nombre divino, que ya está fuera del esquema de vocación, pero tiene que ver con ella. Cuando yo vaya a los israelitas y les diga cuál es mi autoridad, quién me envía. Y ahí tenemos el gran texto de la Biblia en el que Dios revela su nombre a Moisés. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac
Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vamos ahora con algunas ampliaciones del relato de la vocación, sobre todo la más importante, la ampliación con el nombre divino, ¿no? Que tiene que ver con la vocación. No solamente es que Dios revela su nombre, sino Moisés dice, ¿con qué autoridad voy yo? Dame algo. ¿Con qué autoridad voy yo a los israelitas? Y entonces Dios le revela su nombre, lo cual significa que Moisés conoce a Dios personalmente y eso sustenta su autoridad. Es que yo os traigo, soy el portador del nombre divino y eso me da una autoridad enorme. Eso en primer lugar. Y también cuando yo recibo un nombre y lo transmito es porque Dios quiere ser nombrado. Aunque después el segundo mandamiento prohíba, el tercero, no nombrar el nombre de Dios, porque hay que respetarlo mucho, pero el poner nombre es la capacidad de tener relación con alguien. El Dios con nombre es el Dios con el que nos podemos relacionar. Entonces aquí se está, diríamos, revelando un Dios que da autoridad a Moisés, porque le transmite una intimidad, como se puede decir a Jesús, ¿verdad? Yo os cuento como amigos todo lo que el Padre me ha dicho. Pues Moisés le cuenta la intimidad de Dios, que es su nombre, y también porque está fundando una religiosidad del nombre, una religiosidad de relaciones personales. Por eso Dios no solamente porta no solamente porta el poder de Dios, sino que porta el nombre de Dios, que es su persona que se relaciona con nosotros. ¿Y ese nombre cuál es? Pues sabemos que cada pueblo tenía un nombre para su Dios, ¿verdad? Marduk, Baal, El. Entonces aquí es Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios. ¿De dónde viene esa palabra? Pues Yahvé es de un verbo, ¿verdad? Hayá, que es un verbo hebreo que significa el verbo ser, ser. Y Yahvé sería una tercera persona del imperfecto, de Jifil, que se llama, que es una conjugación causativa, hacer ser, ¿verdad? Como en español todavía han quedado algunas, como es bajarse y abajar. Abajar es hacer bajo, ¿verdad? Achicar es hacer chico. Un poco así, la conjugación Jifil es hacer ser. Entonces diríamos que Yahvé es el que hace ser, casi el creador. Pues aquí hay un juego de palabras con el verbo ser. Hay una hipótesis de Cross, que a mí me ayuda, por eso os la transmito, que dice, en la Biblia se conserva el nombre de Yahvé aislado y también se conserva una expresión que es Yahvé Sebaot, que se traduce por Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y este autor dice, seguramente se ha ido perdiendo un elemento y quizá, esto no está en la Biblia, pero él hace la hipótesis de que antiguamente el nombre de Dios sería El, que es el nombre del Dios supremo cananeo, el nombre significa Dios en hebreo, El Yahvé Sebaot, que significa Dios hizo ser los ejércitos, es decir, la luna, las estrellas, el sol. Dios creó los ejércitos. Luego se perdió el nombre de Él y quedó solamente Yahvé Sebaot. Y con el tiempo se perdió Sebaot y quedó solamente el verbo. Entonces, ¿podría venir el nombre de Yahvé, que es un verbo, de una expresión antigua que fue perdiendo sus elementos menos significativos? Es una hipótesis, no lo sabemos. Pero aquí en Éxodo 3 se juega con el significado de Yahvé como proveniente del verbo ser. Por eso la traducción griega dirá que Dios es el existente, Joón, que tiene un contenido filosófico muy fuerte, el que es. Bien, pues lo importante quizá pues es eso, que se revela el nombre para poder hablar con él. Y es un nombre único, es un nombre propio, que lo diferencia de otros dioses, y que tiene que ver con aquel que da el ser a las cosas. Bien, después se amplían otras ampliaciones pequeñas. Aquí hay un anticipo de lo que pasará. Dios le hace ver a Moisés que tendrá dificultades en la misión. Cuando uno va a hacer una tarea, no le pueden decir, todo va a ser fácil, venga, anímate. No, hay que decirle también las dificultades con las que se va a encontrar. Entonces, forma parte de esa ampliación de la vocación el que sepa que en la misión va a encontrar dificultades. Prepárate para la prueba. Y también la Biblia. Luego, otras dificultades de Moisés, que no es capaz, y Dios, lo hemos dicho antes, le va a dar capacidad para hacer milagros y signos.
Dios ayuda a Moisés. Y muy interesante, dificultades personales. No sé hablar, soy tartamudo, no estoy... Y Dios, yo estaré en tu boca, no te preocupes con los profetas. Pero Moisés insiste y Dios casi se enfada. Bueno, pues sí. Y entonces le envía una ayuda. Aarón, tu hermano, te ayudará. Es decir, las dificultades en la misión son una apertura a necesitar a Dios en la misión. Y eso se significa muy a menudo a necesitar a un hermano en la misión. También Jesús los envió de dos en dos. Es decir, ¿por qué Aarón con Moisés? Porque Moisés no es capaz solo. ¿Y eso qué? ¿Qué significa? Eso es signo de que Moisés es incapaz sin Dios. Necesitamos al hermano para la misión porque necesitamos a Dios para la misión. Por eso, no lo sé, pero es posible que cuando alguien en la misión no necesita a los hermanos, sino que le estorban, seguramente es un signo de que no necesita ni a Dios y que por tanto la misión ya no es vocación, ya no es envío, ya no es de Dios y las cosas entonces no funcionan bien. Necesitar a Aarón no es un menoscabo de la autoridad de Moisés, sino un signo de que Moisés es un enviado de Dios. Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. Respondió el faraón: ¿quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré marchar a Israel. Continuamos con la historia de Moisés y después de la vocación, el encuentro con Aarón, Moisés regresa a Egipto para iniciar su misión con su familia. Tenemos la primera escena o dos escenas, el regreso y también cómo en ese regreso está en peligro porque Dios le sale al encuentro y su mujer, circuncidando al niño, salva a Moisés. El regreso es prácticamente idéntico, si os fijáis, a la huida de José, María y el niño a Egipto. Mateo se ha inspirado en este texto del Éxodo. Hay quien habla de que es la Navidad de los israelitas, ese regreso a Egipto para la liberación, con toda la familia, esta pre-familia santa, pre-sagrada familia, ¿verdad? Y luego el peligro nos recuerda la lucha de Jacob con Dios, que ya explicamos en los vídeos del Génesis, ¿verdad? Aquí también parece como que Dios no solamente ayuda, sino que a veces es un peligro en el camino. Textos difíciles de interpretar, ¿verdad? Pero en el fondo es como tiene que tener un sentido el ritual que hacen los judíos, en este caso el ritual de la circuncisión. Necesitamos la ayuda de los demás, en este caso de la mujer y del hijo, necesitamos lo cultural, necesitamos las tradiciones del pueblo como la circuncisión para que Dios nos sea propicio. Entonces no todo es tan fácil, no todo es Dios ayuda, sino que hay que también cumplir esa dimensión cúltica de sacrificio, de relación con Dios para hacer nuestra misión. Recordad que en el Pentateuco se recogen muy diversas tradiciones, no es un solo redactor el que lo ha hecho, que vienen de procedencias que muchas veces no conocemos, ¿verdad? Y que reflejan en algunos casos religiosidades muy antiguas que no se han querido perder, sino que se han asumido en el relato actual del Éxodo del Pentateuco. Entonces, Moisés con su familia regresa. Decíamos al principio que Moisés estuvo en Éxodo 2 en peligro de morir al principio, después huirá de Egipto, y Moisés está en peligro de muerte al final. Pero siempre va siendo salvado del peligro, casi siempre por obra de la mujer, en este caso de la esposa. Después se encuentra con Aarón y aparece una primera misión. Aquí hemos puesto las dos perícopas, el encuentro con su hermano Aarón y la misión. Hay muchos textos donde aparece la figura de Aarón, textos casi siempre de corte sacerdotal, porque Aarón es el primer sumo sacerdote, la importancia nos quiere decir la necesidad del sacerdocio
para la misión de la liberación de Egipto. No es solamente Moisés el único mediador entre Dios y el pueblo, sino también la figura de Aarón, que empieza la figura del sacerdocio, la importancia de lo sacerdotal para la historia de Israel. Y ya comienzan la misión, le hablan al pueblo, ¿verdad? Le hablan al pueblo y en este caso tienen éxito, son aceptados por el pueblo cuando le proponen la liberación por parte de Dios. Aquí San Gregorio de Nisa, en ese libro que decíamos al principio, y tantos otros padres, y también el texto, y nosotros podemos decir que qué diferencia entre este segundo encuentro de Moisés con el pueblo y aquel primer encuentro que tuvo cuando mató a un egipcio y después otro hermano le reprochó. ¿Y por qué esta diferencia? Pues yo creo que no está equivocado San Gregorio de Nisa cuando dice que Moisés, en un primer conato de intento de misión, no estaba todavía capacitado. Ha necesitado formarse de forma espiritual, ha necesitado madurar y sobre todo, diría yo, ha necesitado ser enviado. Cuando actúa de joven por propia iniciativa y con violencia, no consigue nada. Cuando actúa enviado por Dios y con el poso y la sabiduría de la ancianidad, entonces ya la misión va a ser llevada adelante, o al menos por ahora eso parece. También podemos aplicarlo a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar el mundo? ¿Cuántas veces también hemos querido cambiar la Iglesia y nuestra propia sociedad más cercana con nuestros ímpetus de juventud? Y en muchos casos hemos fracasado. ¿Cómo hace falta que nos capacite la vida, verdad? Quien no ha sufrido, decíamos en la carta de los Hebreos, quien no ha sido solidario con la suerte de los demás, quien no ha recibido el sustento del tiempo, la sabiduría del tiempo, no está del todo capacitado para ir a los demás. Y sobre todo, quien no se ha encontrado con Dios y ha sido enviado por Él. Porque cuando la misión viene de Él, tiene futuro. Cuando brota de nuestra propia iniciativa, por muy buena intención que haya, casi nunca tiene futuro. Preciosa reflexión, yo creo, que hacen los santos padres sobre esa diferencia entre Moisés joven, propia iniciativa, y Moisés adulto, enviado por Dios, con toda su familia y junto a su hermano Aarón. También en esto, la necesidad que decíamos del otro, ¿verdad? Bien, seguimos avanzando. Inmediatamente después, en el capítulo 5, a pesar de que al principio hay buenas intenciones, la misión, en cambio, fracasa. Fracasa ahora por dos cuestiones. Primera, sobre todo porque el faraón se opone. ¿Quién es Yahvé para que me dé a mí órdenes? Yo no acepto órdenes de un dios extranjero. Y también porque el pueblo, como el faraón se niega a dejar al pueblo salir, al pueblo le va peor. El faraón le da más carga, entonces dice el pueblo, preferimos ser liberados. O sea, nos llega la liberación, la aceptamos con mucha alegría, pero ahora resulta que la promesa de liberación se convierte en una opresión mayor. Por tanto, no queremos nada con Dios. Y Moisés entonces reza, Señor, ¿para qué me has enviado? Yo estaba a gusto en el desierto, el pueblo estaba a gusto aquí. Me has complicado la vida a mí y has complicado la vida del pueblo, porque le va peor. También aquí, ¿qué enseñanza sacamos de San Gregorio? Como siempre y todos, pues dice San Gregorio que cuando las cosas van a ir bien, cuando hay perspectivas de libertad, el enemigo, el diablo, no está de acuerdo con ello y por eso pone pruebas y pone dificultades y manda a alguien como el faraón que se opone y siembra dudas en el pueblo, en nosotros. Seguramente todos tenemos experiencia de que cuando hemos iniciado una obra buena, también en la vida espiritual personal y también en la vida eclesial, pues el enemigo se opone. Aquí diría mucho San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Con esos criterios de discernimiento de la consolación y la desolación. Cuando vamos por buen camino, el diablo, ¿qué quiere? Nos manda desolaciones para que dejemos, para que quitemos esto, ¿verdad? Ese camino. Entonces hay que ser capaces de vencer la tentación y de no desanimarse porque el enemigo, el que nos odia, el que no quiere nuestra libertad, se opone y pone trabas a nuestro proceso de liberación. Entonces, ahí también se aprende mucho, que yo creo que no es una cuestión que inventan los santos padres, sino que ya está en el texto, ¿no? Hay oposición, hay dificultad. La libertad nunca es un camino fácil. La libertad siempre es fruto de la lucha y el discernimiento. Y con esta perspectiva pasamos al capítulo 6, que sería el segundo relato de vocación. Algunos autores tradicionalmente pensaban que tenemos dos relatos de vocación, ¿no? El capítulo 3, que ya hemos estudiado, sería de la tradición yavista y eloísta, que serían textos más antiguos, del siglo X, del siglo VIII a.C.
piensan que esta sería una tradición que se llama sacerdotal, con la perspectiva, con la P del alemán Priesterkodex, sería su inicial, ¿verdad? La importancia que tiene aquí también Aarón de forma directa, el sacerdote, y la importancia que tiene esa perspectiva muy de Ezequiel, siglo VI, muy profeta sacerdote, que es que Dios hace las cosas para que reconozcan tanto Egipto como Israel que yo soy Yahvé. Esa teología, ese estilo tan de Ezequiel, tan sacerdotal, la importancia de Aarón, nos hace pensar que este relato es un relato sacerdotal. Entonces tenemos aquí una perspectiva literaria y una perspectiva, yo creo, también teológica. Literaria, como decíamos, el Pentateuco es fruto de una larga tradición del pueblo que no se ha querido perder nada. Entonces, que tenemos dos relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, pues los juxtaponemos para que no se pierda nada. Que tenemos los relatos de la vocación de Moisés en tradiciones distintas, pues no se pierda nada, los ponemos capítulo 3, capítulo 6. No privilegiamos uno sobre otro. Entonces, la importancia del respeto literario y respeto a las tradiciones del pueblo. Eso nos crea dificultades, pero también nos dice cómo el Pentateuco no es obra de un novelista, no es obra de un poeta, sino que es obra del pueblo. Y los redactores están al servicio de ese pueblo para conservar sus tradiciones. Tema importante literario, histórico y teológico, la importancia de la Biblia como obra de Dios y obra de un pueblo, que tiene diversas perspectivas. No olvidemos los 4 evangelios también, mucho más claro todavía, ¿no? Evangelios enteros con perspectivas distintas sobre la vida de Jesús y no se ha querido perder ninguno. Pero también podemos hacer aquí una reflexión teológica, espiritual más bien, de este doble relato de vocación, capítulo 3, capítulo 6. Si Moisés ya tiene claro que es enviado por Dios, ¿por qué tiene al final de esta primera parte del Éxodo que repetir Dios la llamada? ¿De alguna forma no sucede también esto en nosotros, en los discípulos de Jesús? A veces no es suficiente con que Dios nos llame una vez, sino que tiene que repetir su voz, porque los seres humanos somos bastante duros de cerviz y olvidamos pronto y no estamos seguros. Entonces, la gente que tiene vocación, que ha experimentado su vocación, seguramente tiene experiencia de que Dios ha tenido que tocarnos más de una vez para que podamos responder, para que no nos echemos atrás. Moisés, decíamos, acaba el capítulo 5 diciendo, Señor, ¿pero para qué me has enviado? Pues Dios le promete que le va a ayudar, pero sobre todo lo refuerza con una nueva experiencia de vocación. Entonces, también yo, también tú, hemos tenido más de un toque de Dios que va en la misma dirección. Cuando, también aquí San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Cuando Dios repite las cosas, siempre es una forma que tiene de actuar para asegurarnos a nuestra débil conciencia sus promesas, su perspectiva, su llamada. Pues también las segundas llamadas, la segunda vez que el Señor me ha salido al encuentro para que no olvide la primera llamada y refuerce mi vocación y refuerce mi entrega a la misión. Entonces, segundo relato de vocación, importante. Y ya todo termina, se nos dice muy también sacerdotal, los años que tenían, Moisés 80 años, Aarón 83, un poquito mayor, nos recuerda a la edad de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Cómo Dios lleva adelante la historia con personas muy mayores. Luego no solamente es una perspectiva antigua, ancestral, sino que es una forma de decirnos cómo todo esto es de Dios. Dios actúa a través de ancianos, no con el ímpetu, decíamos antes, con el ímpetu de la juventud, sino con la fuerza de la gracia que actúa en la debilidad. Todo está preparado hasta la perspectiva del fracaso. ¿Cómo va a realizar Dios con este hombre doblemente llamado, capacitado por la experiencia de la huida y el desierto? ¿Cómo va a salvar Dios al pueblo, que tiene a un hombre, Moisés, anciano, con la ayuda de otro anciano y con la oposición del faraón y con esa perspectiva del pueblo que no acaba de fiarse de las promesas de Dios? ¿Cómo actuará Dios para liberar a este pueblo? Todo ha quedado preparado. Continuaremos en el siguiente vídeo viendo cómo actúa Dios y va a cumplir la promesa y va a hacer que la misión de Moisés se lleve adelante. Salvado de las aguas, la historia de Moisés nos sirve de prólogo a la gran historia del pueblo de Israel.
También nuestra propia historia está tocada por Dios, por el Espíritu Santo, y puede ser también prólogo a nuestra propia vocación. Dios actúa en mí para que también yo actúe en medio de su pueblo. La palabra de Dios es brisa suave para nuestros caminos, agua que alimenta nuestra sed. Cautivados por la palabra, seguimos trabajando y en la historia de Moisés vamos aprendiendo claves para comprender cómo actúa Dios en nuestra vida y que todos tenemos una misión al servicio del pueblo de Dios. Feliz trabajo, feliz semana a todos.